hijo, o hija, o alma curiosa que me escucha desde cualquier rincón del mundo. Si estás aquí, es porque algo en ti siente que va demasiado rápido, que el mundo gira a 1000 por hora, que todo debe resolverse ya, que si no tienes respuesta en segundos, ya perdiste. Yo también he sentido eso. He estado ahí, con el corazón acelerado, las manos temblando, pensando que si no actuaba en ese instante, se me escaparía la oportunidad, la persona, la vida misma. Pero con los años, muchos años, aprendí que la vida no se apresura, y quien intenta correrla, termina tropezando con su propia sombra, agotado, confundido, preguntándose por qué tanto esfuerzo no le trajo paz. Hoy quiero hablarte de la paciencia. No como una obligación moral, ni como una virtud anticuada, sino como un regalo silencioso que muy pocos saben recibir. Como ese viejo reloj de cuerda que mi abuelo guardaba en su cajón. Lento, constante, silencioso, pero siempre acertado. La paciencia no es esperar sentado con las manos cruzadas. Es saber que algunas cosas no pueden forzarse, que hay raíces que crecen bajo tierra antes de que veas la primera hoja, y que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es no hacer nada. Y confiar. Porque en ese no hacer, hay una forma profunda de hacer, la de sostener el espacio para que lo verdadero nazca. Cuando era joven, creía que la paciencia era para los débiles, para los que no tenían prisa por vivir, para los que se conformaban con lo que tenían. Qué equivocado estaba. Pensaba que si quería algo, debía ir tras ello con todas mis fuerzas, sin descanso, sin dudar, como si la vida fuera una guerra que se ganaba con velocidad. Y sí, esa energía me llevó lejos. Conseguí trabajo antes que mis amigos, construí una casa, viajé, conocí gente importante, pero también me quemó. Me dejó agotado, frustrado, siempre insatisfecho. Porque cuando vives con prisa, nunca disfrutas lo que ya tienes. Siempre estás mirando al siguiente paso, al siguiente logro, al siguiente ahora sí. Y así, pasan los años, y te das cuenta de que recorriste el camino corriendo, pero no lo viviste. No viste el color de las hojas en otoño, no escuchaste el silencio entre las palabras de tu madre, no sentiste el peso cálido de la mano de tu hijo pequeño, porque estabas demasiado ocupado planeando su futuro. La vida no es una carrera, es un paseo. Y en ese paseo, lo más hermoso suele estar en lo que pasa mientras no estás mirando. Recuerdo cuando planté mi primer árbol de limón. Tenía 25 años. Lo regué todos los días. Lo miraba cada mañana. Le hablaba incluso, como si pudiera entenderme. Pasaron meses y no veía ni un brote nuevo. Un día, desesperado, lo arranqué pensando que estaba muerto. Mi padre, con esa calma que solo tienen los que han visto ciclos enteros de la vida, me dijo sin alzar la voz: los árboles no crecen cuando tú quieres, crecen cuando deben. No entendí entonces, solo sentí vergüenza, pero al año siguiente, en ese mismo lugar, planté otro. Esta vez no lo miré tanto, solo lo cuidé. Le di agua, sol, un poco de abono, y luego seguí con mi vida. Un día, sin avisar, aparecieron las primeras flores, y luego los frutos. Ese árbol aún da limones, y cada vez que exprimo uno en mi té, recuerdo que la paciencia no es pasividad, es fe en el proceso. Fe en que la vida sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas todavía. Hoy, el mundo entero parece diseñado para matar la paciencia. Todo es inmediato. Comida en minutos, respuestas en segundos, amor en deslizamientos, fama en un video de 15 segundos. Se ha perdido el arte de esperar. Pero espera no es vacío. Espera es espacio. Espacio para que las ideas maduren, para que las heridas sanen, para que el corazón se aclare. ¿Sabes cuántas decisiones importantes he tomado bien solo porque esperé un día más? Muchas. ¿Y cuántas he arruinado por no poder soportar 5 minutos de incertidumbre? También muchas. La impaciencia es hija del miedo. Miedo a perder, a quedarse atrás, a no ser suficiente, a que otro lo consiga antes. Pero la paciencia nace de la confianza. Confianza en que, aunque no veas el camino completo, los primeros pasos ya están iluminados. Y eso basta. Porque la vida no te muestra todo el mapa al principio, solo te da la brújula.
y si corres sin mirarla, terminas perdido. He visto a jóvenes hoy sufrir por no tener éxito rápido, por no encontrar pareja en 3 meses, por no ver resultados en sus proyectos, por no tener el cuerpo, la casa, la vida que ven en las pantallas. Y entiendo su angustia, porque el mundo les dice que todo debe ser ya, perfecto, visible. Pero les diría lo mismo que me diría a mí mismo a los 30, no compares tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otro. Cada historia tiene su ritmo. Tu flor no florecerá el mismo día que la del vecino, y eso no significa que esté marchita, solo que su tiempo es distinto. La naturaleza no se apura, las estaciones no llegan antes de lo debido. El río no forcejea contra las piedras, las rodea, las talla, las convierte en parte de su camino. Así debe ser la vida, fluida, no forzada. Y a veces, lo que parece un obstáculo es en realidad una curva necesaria para que el agua alcance el mar. Y no se trata de resignarte. La paciencia no es conformismo. Puedes trabajar duro, luchar por tus sueños, levantarte cada día con propósito, estudiar, crear, amar, y aún así, esperar con calma. De hecho, es en esa combinación donde reside la verdadera sabiduría. Actuar con determinación, pero soltar con paz. Hacer tu parte y luego dejar que el universo haga la suya. Porque hay cosas que dependen de ti y otras que no. Y aprender a distinguirlas es uno de los mayores logros humanos. Yo quise tener hijos durante años. Mi esposa y yo lo intentamos, rezamos, visitamos médicos, hicimos tratamientos que en esa época eran casi experimentales. Nada. Durante un tiempo, me consumió la impaciencia, la rabia, la sensación de injusticia. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué a otros les daba Dios lo que a nosotros nos negaba. Hasta que un día, en una iglesia pequeña de un pueblo olvidado, mientras buscaba refugio de la lluvia, una anciana me dijo, sin conocerme, sin saber mi historia: a veces, lo que crees que te falta es lo que te está protegiendo. No entendí entonces. Solo asentí, cortés, y seguí mi camino. Pero años después, cuando adoptamos a nuestra hija, sí, adoptamos, comprendí. Ella era exactamente lo que necesitábamos, no lo que queríamos a toda costa. Y llegó en el momento perfecto, no antes, no después. Porque si hubiéramos tenido un hijo biológico, quizás no habríamos estado preparados para amar con la apertura que ella merecía. Quizás no habríamos aprendido a soltar el control. La paciencia, en ese caso, no fue espera, fue preparación invisible. Recuperar la paciencia hoy no es fácil, lo sé. Vivimos en una era de gratificación instantánea, pero empieza por lo pequeño. Apaga el celular mientras comes. Saborea cada bocado, siente la textura, el aroma, el calor. Camina sin auriculares, solo escuchando el viento, los pájaros, el crujido de tus propios pasos. Espera a que hierva el agua antes de preparar el té, en vez de usar el microondas. Estos gestos parecen insignificantes, pero son actos de rebelión contra la prisa. Son maneras de decirle al mundo: yo decido mi ritmo, porque en el fondo, la paciencia es libertad. Libertad de no ser esclavo del reloj, de la opinión ajena, de la ansiedad constante. Es elegir vivir, no sobrevivir, y en esa elección recuperas tu alma. También he aprendido que la paciencia no es solo con los demás, sino contigo mismo. ¿Cuántas veces me he castigado por no aprender rápido, por cometer el mismo error 2 veces, por no ser más sabio a los 50, a los 60, a los 70? Pero el crecimiento humano no es lineal. Tiene retrocesos, pausas, vueltas. Y en esas vueltas, a veces, es donde más aprendemos. La paciencia contigo mismo es el acto más revolucionario en un mundo que exige perfección. Permítete equivocarte. Permítete no saber. Permítete descansar sin culpa, porque no eres una máquina. Eres un ser vivo, cambiante, imperfecto y hermoso precisamente por eso. Y si hoy te sientes agobiado, si sientes que todo se te escapa entre los dedos, que el tiempo se te va y tú no avanzas, respira. Solo respira. Cierra los ojos y recuerda: nada bueno nace de la urgencia. Los mejores poemas, las grandes amistades,
los amores duraderos, los descubrimientos científicos, las obras de arte, todos nacieron de alguien que supo esperar, que supo callar, que supo confiar, que entendió que la semilla no discute con la tierra, simplemente se entrega a ella. Tú también puedes. No necesitas más velocidad, necesitas más profundidad, y la profundidad solo se alcanza cuando dejas de correr. Porque al final, la vida no se mide en logros acumulados, sino en momentos plenos. Y esos momentos no se apresuran, se viven, uno a uno, con atención, con calma, con presencia. Y esa presencia solo es posible cuando la paciencia abre la puerta. Así que, querido mío, no te avergüences si hoy decides ir más lento. No es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Porque en un mundo que celebra lo rápido, ser paciente es revolucionario. Y en ese silencio, en esa espera consciente, encontrarás algo que ya has perdido, a ti mismo, a ese niño que jugaba sin mirar el reloj, a ese joven que soñaba sin prisa, a ese adulto que ama sin exigir. Él sigue ahí. Solo necesita que le des tiempo. Gracias por escucharme. Si este mensaje resonó en ti, compártelo con alguien que necesita recordar que está bien ir despacio. Y si estás solo en este momento, acuérdate de esto. No estás retrasado, estás en tu tiempo, y tu tiempo es sagrado. Porque la vida no corre, camina, y tú, con ella, con cariño, tu abuelo del alma.